Bueno, ahí seguimos. Tenemos algunos compañeros que se quedaron dormidos enfrente de la pantalla. Muy bien. Muy Bueno, bien. Bueno, perdón. la pregunta que Sí, justo se cortó. lo que te consultaba era, pero era más por el examen. O sea, la pregunta era, por ejemplo, ustedes nos describen, o sea, nos pueden mostrar esta imagen y nos dicen es un patrón micronodular y nosotros tenemos que saber que eso es, por ejemplo, entre las opciones TBC miliar, o tenemos que saber que, por ejemplo, ya en ese momento poder describir que eso es un patrón micronodular. No sé lo que estamos viendo. No sé si se entiende la No, pregunta. chicos, nadie les va a pedir descripciones de imágenes. Después, si se van a creer, las preguntas las hago yo, así que si después se quieren, se pueden quejar conmigo. Eh, pero bueno, ya que la compañera lo dijo, ¿no? Por ejemplo, si esta aparece en el examen, esta foto, ¿no? Y se describe que, o sea, en vemos un patrón micronodular en un paciente que tiene, no sé, que tiene signos de impregnación y tos no productiva, ¿no? Entonces, ¿qué patologías pueden ser? En este caso, por ejemplo, tenemos una caverna, tenemos un patrón micronodular, entonces uno puede pensar en una TBC miliar. O si ves esta imagen nada más llena de micronódulos bilaterales, se dice llena, en realidad se dice innumerables nódulos imágenes micronodulares, uno tiene que pensar en una TBC miliar. No, no, no voy a pedir que describan imágenes ni nada. Es más, esta también puede ser una pregunta de examen, ¿no? Eso, Entonces, la pregunta era si teníamos que saber, por ejemplo, el tipo de patología o poder definir el patrón, no sé, que estábamos viendo y... no, generalmente va a ser tipo de patología, porque diferenciar patrones no hace falta. Si yo te pongo esta imagen y te digo qué tipo de patrón es micronodular, está lleno de micronódulos, ¿entendés? O sea, no te voy a pedir que me describas ni que nada de eso. Gracias. Bueno, en este caso, por ahí, sí, yo marqué ahí, pero por ahí había algún mejor. Vamos a aprovechar esta para hablar un poquito de tuberculosis. ¿Y qué imágenes podemos ver en la tuberculosis? Tuberculosis miliar, patrón de innumerables nódulos distribuidos difusamente, sin gradiente ápico posterior y bilaterales. ¿Qué podemos ver también en la tuberculosis? Las cavernas. Después ya vamos a ver alguna más grande, pero imágenes cavitadas. Y acá no se ve bien, voy a cambiar esta imagen, lo que vemos son, fíjense que estos son los vasos, y ven como que tienen pequeños nodulitos que van saliendo alrededor. Voy a ver si tengo una mejor imagen, que se llama en realidad patrón en árbol en brote, que son pequeñas imágenes nodulares peribroncovasculares que tienen una distribución que se le dice en árbol en brote, que en realidad es que son eso, son imágenes micronodulares peribroncovasculares, que lo que te marcan es afección de la pequeña vía aérea. Se suelen ver en las tuberculosis, se suelen ver en las bronquitis, por tamponamiento mucoso, y también se ven en otras patologías, se pueden ver en otras patologías intersticiales, pero generalmente según la clínica, si vos tenés un paciente con clínica de tuberculosis y le decís que tiene árbol en brote, va a ser seguramente una tuberculosis. Bien. Patrón lineal. Acá tenemos de vuelta una placa de tórax, lo que habíamos hablado de las líneas perpendiculares a la pleura, las líneas B de Kerley, que su representación en tomografía es el engrosamiento del intersticio interlobulillar lineal. No se ve rugoso, nada. Nosotros vemos líneas rectas que marcan los lobulillos secundarios. ¿En qué patología se suele ver esto? Edema agudo de pulmón,
insuficiencia cardíaca congestiva y en las metástasis por tumores carcinoides, lo que llamamos linfangitis carcinomatosa, que se puede ver tanto lineal como en un patrón pseudonodular, que no importa, eso ya después. El lineal perdón, el lineal con el reticular, a diferencia, porque ambos eran del intersticio, el reticular porque era más bien periférico, ¿es eso lo que cambia? Ahí eso iba a preguntar. Son muy parecidos. La diferencia entre patrón lineal y reticular. Nosotros lo dirigimos más según a qué se sospecha ahí del paciente. Nosotros generalmente cuando hablamos de un patrón reticular estamos hablando de que por ahí es más una enfermedad intersticial o algo inflamatorio. Cuando hablamos de patrones lineales vamos más a lo que va a ser edema, o va a ser líquido, Perfecto. o va a ser patológico. Es buena la pregunta, pero nada, a veces las imágenes se superponen, entonces uno lo tira hacia un lado o hacia el otro según qué es lo que le está pasando al paciente. O sea, entonces siempre hay que relacionar la imagen con la clínica, ¿no? Porque hay muchas que se parecen y a veces uno mira la imagen y no tiene ni idea de lo que está pasando al paciente solamente por la imagen. Así que la clínica siempre es muy importante, ¿no? Para saber qué le está pasando. Sí, la clínica siempre es soberana. Ok. Si alguna hace radiología, pasa, a veces es difícil los datos clínicos, a veces son muchos los pacientes, a veces vos tenés a los residentes de guardia que están con 30 millones de pacientes, entonces te ponen como diagnóstico presuntivo lo primero que se les viene, o sea, insuficiencia respiratoria, dolor torácico, caída, ACV, signo de preguntas. Entonces, si uno tiene acceso a la historia clínica, puede leer, puede dirigirlo, puede no, o a veces solo hace imágenes descriptivas. Generalmente cuando uno no tiene datos clínicos, describe lo que ve y vos después, como médico, tenés que correlacionar lo que nosotros pusimos como imágenes con la clínica. Si nosotros tenemos la clínica, tenemos los laboratorios, todos tenemos una buena descripción del examen físico del paciente y todo, podemos dirigirte un poco más. Se puede compatible en primer término como suele verse en. Entonces te dirigimos más a un diagnóstico diciéndole, che, mira, a mí por imágenes, si tu clínica me parece esto. Si vos decís, che, la verdad que a mí me parece lo mismo, ahí vamos por ese diagnóstico del paciente. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Pero sí, la clínica es muy importante. Por ejemplo, en una tomografía de encéfalo que te ponga motivo del estudio, dolor agudo, vos ya decís, este hijo de pu, o esta hija de pu, o está muy cansada, o está muy cansado, o no supo ponernos que lo que tiene es una cefalea. O sea, imagínense. Claro, claro. Entonces usted es un cerebro y te dice dolor agudo, y vos decís, se cayó, tiene una cefalea, tiene una hemiparesia, ¿qué es lo que tiene? Bueno. Causas de patrón lineal, edema pulmonar intersticial, linfangitis carcinomatosa. Y después lo otro que hay también es la experiencia. Cuando vos viendo la imagen decís, no, esto no me parece tan lineal, esto me parece reticular. Bueno, patrón de panal de abeja. Múltiples quistes de tamaño similar, de entre 3 y 10 milímetros, paredes finas y bien definidas. Los quistes tienen una distribución periférica y subpleural, respetando el parénquima periliar, se disponen en filas contiguas, compartiendo entre ellos las paredes. Hay destrucción del parénquima pulmonar y formación de espacios quísticos con pérdida de la arquitectura sinovial y bronquiolar. Nos encontramos en la fase terminal de la fibrosis pulmonar. La cosa más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática. Y múltiples procesos progresan con fibrosis pulmonar, dando este patrón en su fase final, la sarcoidosis, avistosis, las enfermedades reumatológicas, colagenopatías. Y lo que nos encontramos es con esto. Entonces, ¿qué es el patrón en panal de abeja? Ya es la expresión final de un proceso fibrótico. O sea, esto no tiene vuelta atrás. ¿Por qué es importante diferenciarla? Porque cuando vos decís que un paciente tiene un patrón en panal de abeja, le estás diciendo que tiene fibrosis pulmonar de alguna causa, ya veremos en su momento, se estudiará y se verá cuál es, pero el paciente se va a beneficiar con la toma de antifibróticos.
O sea, no es que se va a curar, sino que va a hacer que la progresión sea más lenta y tenga una mejor morbimortalidad. O sea, tenga mayor expectativa de vida en mejores condiciones. Eso es lo importante, decir si hay o no hay panal de abeja. ¿Qué tratamiento se le va a ofrecer al paciente? ¿Cómo lo vamos a diferenciar del enfisema? Que ya lo vamos a ver más adelante, porque tiene paredes gruesas. Tiene estas paredes gruesas, son imágenes microquísticas y tienen esta disposición que se llama en empalizada, que es uno arriba del otro. Ahora ya vamos a ver fotos de... Ya vamos a ver fotos de enfisema y van a ver la diferencia. Tiene que estar bien definido para que yo diga que es un patrón en panal de abeja, porque eso va a cambiar el tratamiento del paciente. Y lo vamos a definir generalmente por la cantidad de micronódulos. Se dice cuando ya vemos 2 o 3 micronódulos que forman una empalizada, ya estamos hablando de un patrón en panal de abeja. Bueno, vieron que son varias las causas, la más normal, la más frecuente es la idiopática, que se asocia al consumo de tabaco, que muchas veces se denomina, eso no importa, no, se denomina neumonía intersticial usual, que nosotros cuando hablamos son patrones, nosotros decimos tenemos un patrón de NIU o de UIP, que es neumonía intersticial usual, o UIP en inglés, que lo que tiene son estas imágenes en panal de abeja, pero tiene algo característico, que es la distribución. Predomina, se dice que tiene un gradiente ápico-basal, o sea, predomina en las bases y no en los ápices, en un principio y en la evolución. Tiene algo que se llama heterogeneidad temporoespacial, que vamos a ver lesiones en distintos estadios, en ambos pulmones. En algunos lugares vamos a ver por ahí engrosamiento del intersticio con un poco de vidrio esmerilado, en otros lugares vamos a ver empalizadas, vamos a ver esto como bien un panal de abeja, un panal de abeja bien constituido. Entonces, con esa distribución, con predominio de las bases, de ápico basal, también se le puede decir que el paciente tiene un patrón de neumonía intersticial usual. ¿Qué es lo que sirve de esto? Lo mismo. Este es un patrón que estamos hablando, un patrón que es fibrótico, por lo tanto el paciente se va a beneficiar con la toma de antifibróticos. Y cuando nos referimos a la heterogeneidad espacial, fíjense como acá el lóbulo superior está respetado, acá empezamos a ver un poquito de engrosamiento del intersticio, acá tenemos ya panal de abeja constituido. Entonces, bueno, los patrones radiológicos varían de acuerdo a qué compromiso sea predominantemente alveolar o intersticial, y aunque en la práctica generalmente están afectados ambos espacios. ¿No? Las divisiones siempre son más que nada teóricas. Bueno, vamos a empezar con cavidades pulmonares. ¿Qué tenemos? Abscesos, cavernas, quistes ideatídicos, procesos destructivos del pulmón, vamos a tener bullos, enfisemas, estas enfermedades pulmonares, procesos destructivos del pulmón y necrosis de lesiones sólidas, como en el cáncer de pulmón o en las metástasis. ¿Qué son los abscesos? Son cavidades con un contenido purulento, se forman por la evolución de una neumonía previa o por la aspiración de material infectado. ¿Qué son las cavernas? Son cavidades de origen tuberculoso que se forman por la evacuación del contenido gaseificado hacia un bronquio, la organización de una pared fibrosa. Y el neumatocele es un quiste que suele quedar después de una patología infecciosa. Es más común en niños, no es tan común verlo en adultos, pero en niños es común de verlos. Fíjese una gran diferenciación entre absceso y caverna. El absceso tiene contenido. Si bien las cavernas también se pueden sobreinfectar, lo primero que me va a hacer pensar en un absceso es, bueno, la clínica del paciente y que tenga contenido, que tenga niveles hidroaéreos, que tenga burbujas aéreas. Y en las cavernas es encontrar una cavidad de paredes gruesas sin contenido en su interior, y si podemos ver su comunicación con un bronquio, ya le da el diagnóstico de caverna. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos cómo se ve un absceso. Bien que tenemos paredes gruesas, pero tenemos contenido aéreo, tenemos un nivel líquido-aire, bien definido.
Esto es lo mismo pero en ventana de pulmón. Entonces en este caso donde tenemos contenido líquido, contenido aéreo, de paredes gruesas, seguramente si le ponemos contraste endovenoso van a realzar las paredes, y con un nivel hidroaéreo es un absceso hasta que se demuestre lo contrario. Esta foto ampliada es una paciente que nosotros tuvimos en el instituto. Esto es para mostrar una caverna. Acá tiene bronquios, acá vemos la caverna, acá vemos áreas consolidativas. Esta era una paciente fumadora pesada, con mala adherencia al sistema de salud, que vino en silla de ruedas porque ya no podía caminar, con manos emanciadas, con manos péndulas bilaterales. Se le hizo una tomografía de tórax, de cerebro y de tórax. Esto es solo una zona de la tomografía era un desastre, tenía de todo, tenía cavernas, tenía consolidaciones, tenía árbol en brote. Entonces, con la clínica del paciente, no se le vieron, en un primer caso no se le vieron imágenes claramente tumorales. Entonces con la clínica del paciente lo primero que se sospechó fue una tuberculosis, y lo que se terminó aislando en este paciente fue una micobacteria. No fue una micobacteria tuberculosis, fue una micobacteria Kansai, que es otro tipo de las micobacterias atípicas, pero que las imágenes eran muy sugestivas de tuberculosis. Pero bueno, esto es para mostrar cómo se ve una caverna. Como tenemos un área vacía de paredes gruesas, y en este caso, bueno, relacionado con bronquiectasias y áreas consolidativas. ¿Cómo se ven otras cavernas? En este caso predominan el lóbulos superiores, miren el tamaño que pueden llegar a adquirir. Y cuando hablamos en contenido en caverna, fíjense como acá tenemos una caverna con una masa dentro. La masa también tiene algunos signos como de broncograma aéreo, que no lo vamos a llamar broncograma aéreo, no, porque esto es pulmón destruido, no hay bronquios, pero con signos aéreos en su interior. Cuando vemos una caverna con una imagen, con una masa interior, lo primero que tenemos que pensar es una invasión por aspergilosis. Y lo que estamos viendo ahí es un nódulo son hifas de aspergilos que forman masas dentro de las cavernas y dan un signo que se llama el signo de la luna creciente o el signo de la media luna. ¿Qué es eso? Es que ves la masa. En este caso la caverna es muy grande, pero cuando la caverna es más chica, ves la masa rodeada por una fina línea aérea. Eso nos hace pensar en aspergilosis. Y acá ya tenemos otra imagen, que si bien en el plano, en la ventana mediastinal, parece que por adentro está limpia, es solo contenido aéreo, con paredes gruesas, irregulares. En este caso vemos que no es completamente limpio, que todavía hay restos de parénquima pulmonar en su interior y con una pared gruesa, irregular, con espiculaciones. En este caso lo que podemos estar pensando es que esto sea un tumor, que se esté abscedando, que se haya abscedado, y esto es lo que vemos en su interior, pero con estas imágenes, primero lo que hay que descartar que no sea un tumor. Muy bien. Una pregunta, no termino de Sí. entender bien cómo diferenciar en la imagen la caverna del absceso, porque yo lo veo los dos vacíos. Nivel hidroaéreo. Mira acá. Este es el absceso, ¿no? Si nosotros esto lo medimos, generalmente va a dar unidad de Hanfield por debajo de 20, nos va a pensar que es líquido. Líquido puede ser, generalmente, en un absceso a pensar que es pus. Por eso por ahí no lo vemos tan hipodenso como el agua y lo vemos más denso. Pero fíjate que tiene un nivel. Fíjate que acá tenés aire, acá tenés una línea recta y debajo tenés otra densidad. Entonces tenés densidad líquido, densidad aire, nivel hidroaéreo. Por lo tanto, más la clínica del paciente, eso nos va a pensar que es un absceso. Ahora vos mira la caverna. ¿Tiene algún nivel? No, vos ves aire adentro. Tiene las paredes y lo que ves es contenido aéreo completamente. Acá puede haber algunos tractos fibrosos, pero vos esto no forma ningún nivel de nada. Y en este caso, cuando le mostré lo del acúmulo de hifas de aspergilos, tampoco hace ningún nivel. Lo que vos tenés es una imagen endocavitaria. Entonces, para diferenciar fuera de la clínica del paciente, cuando vamos a pensar en un absceso o en algo, es el contenido. Los abscesos tienen contenido líquido, tienen niveles hidroaéreos, pueden tener burbujas aéreas en su interior, si no son niveles hidroaéreos. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno. Enfisema.
A ver, espérame un segundito, chicos, ¿eh? Denme un segundito, ya seguimos. Ahí está, ahí seguimos. Tenía que responder una pregunta. Bien, ¿se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿qué es el enfisema? El enfisema es atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima con tractos fibrosos pleuroparenquimatosos. Tenemos tres tipos: centro lobulillar, generalmente predominan los lóbulos superiores, se ven pacientes fumadores; panlobulillar, lóbulos inferiores, y predomina lóbulos inferiores y está asociado a déficit de alfa-1 antitripsina; o paraceptal, que es entre las cisuras o las pleuras. Ahora, esto progresa. El fumador va a tener centrolobulillar, va a tener paraceptal, va a tener panlobulillar. Ahora, si yo tengo un paciente que no fuma, tiene enfisema, y ese enfisema predomina en lóbulos inferiores, puedo asociar a que puede estar, puedo pensar que puede estar asociado a un déficit de alfa-1 antitripsina. Pero eso es muy teórico. Generalmente el enfisema lo vamos a ver o centrolobulillar, o centrolobulillar y paraceptal, o panlobulillar, y generalmente es por fumadores. Generalmente el paciente fuma. Por lo tanto, es muy importante saber si el paciente es fumador o no es fumador para diferenciar un enfisema del fumador del no fumador. Y pensar en otra patología más rara. Bueno, acá es un esquema. ¿Y cómo se ve la tomografía? ¿Cómo se ve el centro lobulillar? Fíjense que yo te digo, bueno, acá tenemos centro lobulillar, centro lobulillar, centro lobulillar, pero todo esto es paraceptal. Entonces está conjunto. Entonces esto es enfisema centro lobulillar y paraceptal. El panacinar o el panlobulillar, que es cuando ya afecta, compromete gran cantidad del parénquima con formaciones de bullas y de destructuración del parénquima. Fíjense cómo se ve el parénquima pulmonar normalmente, y como acá no vemos parénquima, vemos septos y vemos aire. Y el paraceptal, que solo afecta las regiones subpleurales y de cisuras, también es como un inicio del enfisema. Si solo vemos paraceptal, se pone enfisema solo paraceptal. Generalmente lo vamos a ver en fumadores y va a estar asociado a algo de enfisema centrolobulillar, pero a veces es más evidente el paraceptal y se le pone solo enfisema paraceptal. El paciente es fumador, no se le ve centrolobulillar, y no es que por eso se va a pensar en un déficit de alfa-1 antitripsina. Pero bueno, ¿no? Si aparece una pregunta de examen, ¿qué tipo de enfisema es? Y se señala esto, acuérdense, pegados a la pleura, paraceptal. Si se ve una gran desestructuración del parénquima, panacinar. Y si vemos dentro del parénquima, de donde estaría la topografía de los acinos, del centro de los acinos, donde está el bronquio terminal y la arteria terminal, centro lobulillar. Acuérdense de la foto, es el lobulillo secundario. Bueno, los signos radiológicos de enfisema: parénquima pulmonar hiperinsuflado, horizontalización de las costillas aumentando el espacios intercostales, aplanamiento del diafragma, hiperclaridad en el parénquima, adelgazamiento del mediastino, aumento del diámetro cráneo-caudal del pulmón, la placa del enfisемatoso, ¿no? Tenemos horizontalización de las costillas, aumento del espacio intercostal. Fíjense los pulmones cómo se ven, que se ven muy negros, hiperclaridad de los campos pulmonares. Y ya por ahí hablar acá de que tiene un aumento del eje cefalocaudal es más difícil, o un afinamiento del parénquima, un afinamiento del mediastino, porque el paciente es delgado.
pero generalmente lo que vamos a ver es esto, la hiperclaridad pulmonar o el tórax en tonel. Vamos a ver el tórax y parece un tórax hiperinsuflado, cuadrado, digo, cuadrado no, redondo, más grande de lo normal. Bueno, esto es más fotos de enfisemas. Acá vamos a tener paraseptal, centro lobulillar, áreas de fibrosis. Y en este caso podemos decir ya que hay una bulla, que es lo que queda después de la destrucción del parénquima. ¿Por qué decimos que es una bulla? Porque no tiene parénquima en el medio. Tiene paredes finas, no tiene parénquima en el medio en un paciente que tiene enfisema. Fíjense acá como todavía podemos ver algunas linitas en su interior. Esto nos marca que es enfisema y no bulla. Entonces, si vos decís, ¿cómo diferencia una bulla del enfisema? ¿O cómo diferencia una bulla de un quiste? ¿O una bulla de una caverna? Las bullas tienen paredes finas y no tienen contenido en su interior. Acá tenemos, ¿ves? Bullas más grandes, enfisema paraseptal, bulloso, más enfisemas. Entonces, bullas. Áreas delimitadas de enfisema mayores o iguales de 1 a 2 centímetros con una pared menor de 1 centímetro de Perdón, espesor. una pregunta. Sí, En la imagen anterior, sí. la diferencia, o sea, ¿dónde se tira el enfisema paraseptal dividido de las bullas? Porque como que todo lo que está más pleural yo lo veo como bullas, según lo que escribiste. O sea, no vería la parte del enfisema. ¿Estamos de acuerdo, no? Es una foto. Si vos, mira, te fijas acá, acá está más hiperclaro y sigue Sí, teniendo contenido adentro, entonces esto lo voy a tomar como enfisema. Esto lo voy a tomar como enfisema. Esto es centro lobulillar, ¿no? Esto lo voy a tomar como sí, enfisema. Esta es grande, por ejemplo, ya tenemos grande, pero lo sigo tomando como enfisema, pues fíjate que tiene parénquima adentro. ok, En cambio, esta no, esta ya la cuento como bulla. Nos ponemos exquisitos, me puede decir, y tenés esa imagen ahí, entonces es enfisema o bulla, ya es bulla. Pero fíjate acá que tenemos parénquima, y acá no. ok. Y generalmente el enfisema progresa a bulla cuando se va destruyendo más el parénquima. Entonces, si por ahí cuando lo ves más chiquito y con parénquima decís que es enfisema, cuando se va poniendo más grande lo llamas como bulla. Bueno, entonces las bullas son áreas delimitadas de enfisema mayor o iguales a 1 o 2 centímetros con una pared menor a 1 milímetro. Y los quistes son lesiones con contenidos aéreos de paredes bien definidas menores a 3 milímetros. Los quistes suelen tener paredes más gruesas. Fíjense acá, como vemos bullas en el ápice pulmonar derecho, que no tenemos parénquima en el negro, no tenemos parénquima en el medio, tenemos paredes finas y áreas bien radiolúcidas. Y fíjense cómo se ve un quiste, que tiene una pared más gruesa. Y también es de contenido aéreo, pero tiene una pared más gruesa. Esto me hace pensar que esto es un quiste y no una bulla. Bueno, vamos a pasar a las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Son dilataciones irreversibles del árbol bronquial. Se van a dar por inflamación, postinfecciosas, anomalías mucociliares, inmunodeficiencias, post-radioterapia, post-trasplante, en pacientes con EPOC. ¿Y cómo las vamos a clasificar? Se dice que hay tres tipos, cilíndricas, varicosas y quísticas. Las cilíndricas tienen un contorno regular, un diámetro distal discretamente dilatado y tapones mucosos en su luz, por ejemplo, residuales o una neumonía. Las varicosas tienen mayor dilatación y tienen contornos irregulares y constricciones fibrosas, se dicen arrosariadas. Son varicosas, y las quísticas son imágenes tubulares con dilataciones progresivas, que se dicen saco de uva o el racimo de uva, pero son dilataciones saculares de los bronquios. Esto es un esquema de cómo se vería un árbol bronquial normal, de cómo son las quísticas, de cómo son las cilíndricas y de cómo son las varicosas. Esto es por placa, que bueno. Fíjense acá en el lóbulo superior izquierdo, como vemos bien el bronquio, como vemos un engrosamiento, el manguito peribroncovascular. Acá vemos el manguito bronquial, perdón, acá vemos el bronquio libre, como tiene una pared gruesa. Y como tiene estas dilataciones medios irregulares hacia superior, podríamos decir que estos son bronquiectasias del tipo varicosas.
pero para poner una buena clasificación, tomografía. En este caso, fíjense cómo es una bronquiectasia cilíndrica, que vemos el bronquio dilatado. Para decir que es una bronquiectasia, nosotros lo tenemos que comparar con el vaso que lleva adyacente. Si el bronquio es 1.2 veces más grande que el vaso que lo acompaña, es una bronquiectasia. Hablando no teóricamente, después visualmente lo vamos siguiendo y vamos viendo, generalmente lo hacemos esto visualmente, no medimos a ver si el vaso es más grande o no. Pero, por ejemplo, en este caso uno le puede causar dudas, pero igual fíjense que el bronquio es más chico que el vaso, por lo tanto esto no es una bronquiectasia. Bien, ¿qué estábamos mostrando acá? Acá estábamos mostrando, bueno, bronquiectasias lineales, tubulares, fíjense que las paredes son regulares, a pesar de gruesas. Estos ya son bronquiectasias tipo quísticas, fíjense cómo se dilata y da una saculación y da saculaciones. Esto es como se ve una bronquiectasia varicosa. Acá tenemos de todo tipo, ¿no? Tenemos varicosas, tenemos quísticas, alguna lineal, pero fíjense que la varicosa es irregular. Fíjense que es irregular, estas se suelen dar por fibrosis y por tracción. También se le suelen decir a veces bronquiectasias por tracción. Pero generalmente uno le pone el título cuando ve algo que no puede estar retrayendo. Entonces, varicosas, quísticas, lineales. Bueno. Atelectasias. ¿Qué son las atelectasias? Es la pérdida del volumen del pulmón, un lóbulo o un segmento pulmonar. ¿Cuáles son? ¿Cómo son las atelectasias? Pueden ser obstructivas, pasivas, cicatrizales o adhesivas. Obstructivas es cuando un bronquio se obstruye por algún motivo. Un cáncer, una metástasis, un tapón de moco, un cuerpo extraño. Las pasivas se suele ser pasiva cuando está asociada a derrames. Si tiene derrame pleural, hidrotórax, hemotórax, neumotórax, vamos a ver por encima de la línea líquida un área de condensación pulmonar. Eso es a lo que se le llama atelectasia pasiva. Cicatrizal está relacionada a procesos infecciosos, a terapia radiante, a patologías micóticas. Y después las adhesivas son por falta del factor surfactante generalmente, se pueden ver también después de un derrame respiratorio agudo, neumonitis actínica, lo mismo que serían como las cicatrizales, una neumonitis post una radiación. Bueno, ¿cuáles son los signos radiológicos? Desplazamiento cisural, desplazamiento mediastinal, elevación del hemidiafragma, retracciones costales, opacidades en vidrio esmerilado. Fíjense acá. Como nosotros vemos a nivel del ápice pulmonar superior o del lóbulo superior derecho, un área consolidativa, que impresiona en algunas áreas tener broncograma aéreo. Pero si bien acá tiene broncograma aéreo, acá lo vemos mucho más consolidado. Y fíjense que por detrás se ve una imagen nodular que no forma el signo de la silueta, por lo tanto no están en el mismo plano. Fíjense que es como vemos una buena delimitación. Y si seguimos la imagen, prácticamente la podemos delinear. Entonces es un signo de la silueta negativa. Esto puede ser, ¿no? El paciente no tiene tos, no tiene fiebre, nada. Viene por disnea, fumador y hemoptisis, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que podemos pensar en esto es que esta es una atelectasia posobstructiva a partir de una imagen, ya una masa, a nivel del hilio pulmonar derecho. Entonces, esto es una atelectasia posobstructiva. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Cómo podríamos definir esta imagen de una, por ejemplo, neumonía? Con una tomografía y con la clínica del paciente. Ok. O sea, Bien. porque vos en este caso vas a hablar que hay un área consolidativa, en algunas zonas adopta un broncograma, tiene broncograma aéreo, se ve una imagen, una masa pariliar derecha. Después vas a hacer la tomografía, vas a ver si es una neumonía, si es una atelectasia, o si el paciente tiene un tumor y aparte tiene una neumonía. Eso generalmente cuando uno ve una imagen así, se le va a hacer una tomografía.
Bien. Ahora, también puede pasar, ¿no? Que el paciente esté en buen estado, venga por tos, por fiebre, y ves todas estas imágenes y vos no tenés el tomógrafo andando o no tenés tomógrafo en ese lugar, se le hará un tratamiento, y el paciente está compensado, está estable, se le da un tratamiento antibiótico y después se estudia con una tomografía a ver qué queda por debajo de esa neumonía. También puede ser otro método. Bueno. Esto es para mostrar lo que es una atelectasia pasiva. Siempre la vamos a ver por encima de los derrames. Fíjense que acá tenemos un derrame pleural, bilateral. ¿Cómo digo que es un derrame pleural? Porque tiene contenido líquido, el paciente tiene un gradiente gravitacional, lo vemos solo en las zonas posteriores. Esto, fíjense que los pacientes se hacen acostados. Entonces puedo decir que es un derrame libre en esta imagen, con atelectasia pasiva, que lo que hace es comprimir el pulmón. Suele tener broncograma aéreo. Entonces vemos una parte del parénquima pulmonar atelectasiado por el derrame pleural de abajo. Ahora, vos me decís, ¿cómo distingo eso de una neumonía clínica del paciente? El paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, un corazón grande, un derrame pleural bilateral, y esto es una atelectasia pasiva. Ahora, si el paciente viene con tos, fiebre y expectoración, y te encontrás, no, bueno, por ahí en este caso es bilateral, pero bueno, si te lo encontrás así bilateral, lo que vas a tener es un área de atelectasia pasiva versus un área consolidativa. Y esta es una imagen típica también de cómo se suelen ver las fibrosis posactínicas, generalmente en tratamiento para cáncer de mama, que vamos a ver en los ápices superiores, retracción del parénquima. Fíjense cómo el mediastino está tirado hacia esta zona, hacia la zona donde está la área de fibrosis, con imágenes con bronquiectasias en su interior, y esta imagen triangular, a veces eso, más redondeada, pero cuando vemos estas áreas de fibrosis con retracción del parénquima y bronquiectasias, con un antecedente de un tratamiento por radioterapia, es una fibrosis, es un área de atelectasia pasiva, un área de atelectasia cicatrizal o posactínica. ¿Cuáles serían las bronquiectasias en esa imagen? Todas estas imágenes que ves acá. Vos tenés que pensar que los bronquios llegan a la periferia, y cuando vos tenés un área de fibrosis que te los retracciona, los hace más grandes y los hace más visibles. Nosotros generalmente todo lo que es, acá hay bronquios también, todos bronquios terminales, generalmente uno no los ve. Cuando uno los vislumbra puede decir que hay bronquiectasias o bronquiolectasias subpleurales, por ejemplo. Pero ¿por qué las